el argumento de autoridad se trata, como les digo, de estas tres vertientes. No hay una vertiente única, exclusiva de la argumentación. Y es más, en argumentación, en filosofía, en epistemología, para estar bien en claros, el argumento de autoridad ha sido muy poco tratado. Muy poco tratado. Ustedes revisen los textos de epistemología, los manuales de epistemología, y van a encontrar poquitísimo acerca de la autoridad. Lo que se trata mucho es la falacia de autoridad, ¿no? Bien, nosotros aquí vamos a basarnos fundamentalmente en dos autores, que son Douglas Walton y Patrick Wilson. Son dos filósofos, ¿no?, que han también trabajado cuestiones de argumentación, de psicología, como les digo, de cuestión social. Y estos son los libros fundamentales donde ellos tratan estos temas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La experiencia del experto es lo que Walton llama, y no se equivoca en llamar a la autoridad, porque cuando nosotros hablamos de un conocimiento por autoridad, lo hacemos efectivamente porque confiamos, ¿no es cierto?, en este experto. Y también Patrick Wilson, ¿no es cierto?, llama a su libro Saber de segunda mano, puesto que lo que podría definir en forma muy general, no vamos a entrar en profundidades con la parte teórica, pero obviamente querrán ustedes saber, bueno, más o menos qué entendemos por autoridad, es todo aquel conocimiento que no lo tenemos de primera mano, es decir, que no lo hemos experimentado, que no lo hemos establecido nosotros. Sí ha Pero habido un disculpa, proceso. Sí. no se están moviendo tus viñetas, tus slides de tu PowerPoint, por si acaso. ¿En cuál están? Están en la primera todavía. En la carátula todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué será, no? Vamos a hacer. Sí, habilita la edición y a partir de ahí No, vamos a ponerlo así, mira, así. Vamos a hacerlo así. Que a veces, ya. Entonces, yo les había dicho esta que está acá, ¿no? Ahora sí. Claro, de eso habíamos hablado. Muy bien, gracias. Son los tres elementos que tratan, y de estos dos pensadores, ¿no es cierto?, Douglas Walton y Patton, quienes tienen acá los textos, como les digo, ¿no? ¿No es cierto?, la llamada ¿no?, o la apelación a la opinión del experto, eso es precisamente ¿cómo se llama?, el argumento de autoridad es recurrir a un experto donde yo no tengo conocimiento, y también conocimiento de segunda mano, ¿no? Suena feo, pero a eso se refiere a que yo no he podido experimentar, yo no sé exactamente cómo funciona la gravedad en la Luna, tengo que recurrir a un experto para que me diga cómo funciona la gravedad en la Luna, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, voy a poner esto acá arriba, ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que encontramos en Wilson, es distinguir entre dos tipos de autoridad. Precisamente por eso tenemos el aspecto sociológico. Una cosa es la autoridad de facto y otra cosa es la autoridad de jure. La autoridad de facto es aquel que se impone y que tiene que, por alguna razón, ejercer el cargo y tiene que responder, ¿no es cierto?, en el momento en que se dice esto es así o esto es así. Por ejemplo, en el caso de la medicina, el ministro de medicina es el que dice cuál es la política que se va a regir. En cambio, la autoridad de jure es aquella que se acepta por sus propios méritos, ¿no?, porque se le reconoce en sí misma como autoridad, ¿no es cierto?, experta de segunda mano y que es aceptada, ¿no? Y en este caso tenemos, ¿no es cierto?, el doctor en medicina, el especialista, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacerle caso a la ministra de Salud, a las disposiciones que ella hace, al Ministerio de Salud, pero podemos hacerle caso, no necesitamos hacerle caso al doctor Huerta. Y sin embargo, es al revés, escogemos al doctor Huerta, ¿no es cierto?, frente, por ejemplo, a otro tipo de doctor, por ejemplo, el alemán que está sugiriendo lo de la hidroclorina, y lo del cloro, y no lo aceptamos a él como autoridad, o quizá al revés. Pero como les digo, esa es la distinción que hay. Nosotros, por supuesto, el problema que nos interesa es lo que es la autoridad de jure, o la autoridad aceptada o reconocida. En este sentido, tenemos aquí algunos alcances que nos hace Walton, qué es lo que llamamos, o qué es lo que aceptamos como autoridad del experto, ¿no es cierto?, el conjunto de los saberes,
¿no es cierto?, que se llega a conocer por vía inductiva o, digamos, por la experiencia, por la historia, dice él. Después aceptamos a un científico, un experto, pero no como representante de una comunidad científica, sino como parte de la comunidad científica, y en ese sentido, para aceptar la opinión de este científico, de este experto, como totalmente válida, requiere una interpretación del corpus, lo que este científico está haciendo. Hay que ver si esa interpretación es canónica, si es discutible, si es consensual, ¿no es cierto?, si es además mayoritaria en caso de que haya discrepancia. Hay que ver también si es una nueva aproximación. Ahorita con esta enfermedad que hemos estado experimentando, con esta pandemia, tenemos increíbles descubrimientos, y digo increíbles porque no los podemos creer y porque dudamos muchas veces acerca de ellos. Luego, el experto en cuestión tiene que revelar información que sea sopesada, ¿no es cierto?, que sea sopesada por los riesgos en la ciencia. Y esa es la característica fundamental del conocimiento de segunda mano o el conocimiento del experto. Y a su vez, él mismo está formado por conocimientos que son de segunda mano. Es decir, no hay un experto total, ¿no? Entonces, cuando confiamos en un experto, por eso se dice confiamos en una comunidad científica, ¿no? En ese sentido, cualquier evidencia que nosotros aceptemos, tanto de forma inductiva como evidencia respaldada por el experto, que venga de forma inductiva, ¿no es cierto?, es lo que se podría llamar, ¿no es cierto?, una evidencia probabilística, presumible o presuntiva y revocable. Es decir, tenemos que aceptar estas evidencias como lo que son hasta ahora. No podemos decir que son evidencias definitivas. En eso, por suerte, ya estamos acostumbrados debido a al modo en que concebimos la filosofía contemporáneamente. Y bueno, ¿qué es esta comunidad? Nadie mejor que Thomas Kuhn para decirlo. Esta comunidad, ¿no es cierto?, es la que precisamente va a decir qué es lo que debemos aceptar y qué cosa es lo que no debemos aceptar. Por supuesto, todo esto se presta a una gran discusión, no solo por la teoría de Thomas Kuhn, si es aceptado o no, sino se presta a la gran discusión de qué es lo que vamos a entender por comunidad, si efectivamente existen las comunidades, etcétera, ¿no? Como les digo, yo me voy a irme hacia lo práctico, porque lo que quiero es una enseñanza práctica para poder tratar las falacias, pero queda en claro que cuando hablemos de lo que se acepta por una comunidad científica, estamos aceptando algo más o menos a lo que está diciendo. Cuando aceptamos las verdades por autoridad, estamos aceptando las verdades por autoridad respaldadas por una comunidad científica, ¿no? Un punto interesante, nomás que quiero dejar en claro, es que Kuhn nunca pensó que era la verdad de la mayoría, sino la verdad de la comunidad científica. Que Kuhn pensaba que por eso era el último recurso racional posible, porque si nosotros somos los que interpretamos la ciencia, el conjunto de científicos van a ser el último recurso racional posible. No hay, por lo tanto, una contrastación final definitiva, como pensaron los racionalistas del siglo XX, ¿no? Pero en fin, como les digo, todo eso es discutible para la filosofía y la ciencia, no para lo que estamos haciendo aquí ahorita. Bien, entremos entonces ahora a ver el tema de las falacias de autoridad y a distinguirlas de lo que es una autoridad bien usada, una autoridad aceptable. Aquí tiene un ejemplo que siempre pongo, y que mis alumnos siempre caen diciéndome, esto es falacia de autoridad. Y yo les digo, ¿por qué va a ser esto falacia de autoridad? Fíjense ustedes, yo he visto la nota por internet, debes de creerme, a menos que tengas una evidencia más confiable. Ahora, de repente tú tienes ahí tu examen, me lo enseñas y me dices, mira, sí me he sacado mejor nota, o me dices, ya reconsideraron, me mandaron un reclamo, o el profesor se ha equivocado, yo he hablado con él, me ha dicho que tengo una buena nota, voy a hablar de nuevo con el profesor. Es decir, tratarías de precisamente rebatir esta información de segunda mano que yo te estoy dando. Yo sería la segunda mano, porque tú no la has visto, yo he visto la nota por internet, pero tiene que ser confiable, ¿no? Entonces, el principio, la autoridad es aceptable por sí misma cuando no hay un principio de duda, ¿no? Cualquiera de ustedes que va por la calle y que pregunta por una dirección y alguien le da la dirección, si parece un tipo
normal, digamos, entre lo que también nuevamente aceptamos que es normal, vamos a seguir la dirección que el tipo nos está dando. Si nos parece que el tipo dudó, no sabía dónde estaba pensando todo, inmediatamente se cae la autoridad cognitiva de este sujeto y ya no le hacemos caso, ¿no? Esto también podría pasar, por ejemplo, si la persona que nos dice esto es un amigo que sea muy gracioso, que sea muy cómico, que nos esté tomando el pelo. Pero si es una persona, digamos, que ya la conocemos, que puede hacer un poco de bromas, pero que está hablando en serio, pues tendemos que creerle, y es lo que normalmente hacemos. Y eso es un poco para entender cómo en teoría siempre dudamos de la autoridad y sin embargo en la práctica siempre la aceptamos, ¿no? En la práctica normalmente aceptamos la autoridad a menos que tengamos dudas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de autoridad, ¿no? También cuando se las pongo a mis alumnos me dicen, profesor, esta es una falacia de autoridad. Y le digo, ¿por qué es una falacia de autoridad? No, porque están basándose en lo que dice la profesora de redacción. Si alguien tiene que saber, es la profesora de redacción. Entonces, no, pero algunos ya tratan, ¿no?, de buscarle los 5 pies al gato y me dicen, la profesora de redacción no es la profesora de inglés. Una profesora de redacción debe saber algo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no sea profesora de inglés, que es profesora de redacción. Supongo que si es una profesora diligente, no va a aceptar, no va a hablar de algo que no sepa, ¿no? Va a saber cuál es la traducción correcta de esa frase. Entonces, en este caso, nuevamente tenemos el hecho de que, en principio, cuando uno lo piensa, comienza a dudar de la autoridad, porque tenemos este prejuicio en contra del conocimiento por autoridad, pero luego nos damos cuenta de que en la vida cotidiana aceptamos este tipo de información. Entonces, ¿cuándo es que aparece la falacia de autoridad? O mejor dicho, ¿cuándo se desvirtúa la autoridad? Estamos acostumbrados a escuchar sobre la falacia ad verecundiam, ¿no es cierto? La que produce vergüenza porque nos enrostran una autoridad para ponernos en una posición contraria a la nuestra, que es, ¿no es cierto?, la que está a la, no sé cómo ven ustedes la pantalla, la que está en plomo claro, ¿no es cierto? No la que está en negro, sino la que está en plomo. Si se exagera alguna cualidad positiva del autor y se aplica a otro campo. No necesariamente a otro campo. Recordemos que en algunos casos puede ser un intérprete de la comunidad que tenga una postura más idiosincrásica, o que sea una teoría nueva, o que sea una forma de ver que no es la mayoritaria de la comunidad científica. Me estoy acordando específicamente del caso del pleito que tuvo Marta Hildebrand con la congresista Hilaria Zupa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ella con su autoridad, muy reconocida como lingüista, dijo, yo tengo la razón. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasó? La comunidad de estudiosos, tanto de San Marcos como de la de Lima, de los lingüistas, sacó un comunicado en conjunto diciendo que estaban totalmente en desacuerdo con lo que decía la profesora Hildebrand. ¿Por qué? Porque lo que querían decir es que ella podía ser una excelente profesora, pero que estaba exagerando, obviamente, el área de su autoridad, ¿no? Muy bien. Otra parte, sin embargo, en la cual se desvirtúa la autoridad es cuando más bien se resalta una cualidad negativa del autor y no se le quiere escuchar. Y esa, por supuesto, es la falacia que ustedes ya conocen, que es el argumento ad hominem, ¿no es cierto? El argumento ad hominem precisamente significa no escuchar el argumento por la fuente, por el lugar donde viene. Hay otra falacia con otro nombre parecido, falacias hay miles y miles de nombres, se llama envenenar el pozo. Es decir, atacar el lugar, la fuente de donde viene la información, ¿no? Se está atacando a la autoridad. Es un argumento dominic, lo que es ataca a la autoridad de la persona para que no se escuche a la persona, ¿no? Entonces, si ustedes, muchos de ustedes quizás son muy jóvenes o muchos no son del país, había una candidata a la Contralora que emitió 3 o 4 veces en forma escandalosa sobre su currículum. Estaba postulando a la Contraloría y finalmente se vio que todo lo que decía era mentira. Parece que la persona tenía algún tipo de patología o estaba desesperada por entrar a este cargo, pero la cosa es que fue un poco escandaloso. Bueno, supongamos que hace lo mismo que el expresidente norteamericano y se dedica ahora a la ecología, dándose cuenta que ya no va a hacer nada en la Contraloría ni en otro ambiente, y comienza a combatir, digamos, los excesos antiecológicos, los daños al planeta, y ahora
no tenemos por qué creerle. ¿Por qué? Porque como antes mintió sobre su currículum, no le podemos creer ahora, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros muy asépticamente y decir que los argumentos tienen que ser verificables por sí mismos, ¿no es cierto? Lo que se discute es el argumento y no, obviamente, lo que proviene. Hay las dos grandes diferencias también. Yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, pero por si acaso para los que no las conozcan o para las que las confundan, porque incluso he encontrado manuales donde se confunden, manuales donde se confunde esto, y creen que el ad hominem abusivo es un insulto grande y el ad hominem circunstancial es un pequeño insultito. No, el ad hominem abusivo es cogerse contra una persona por lo que es esta persona. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo cogérmela contra el presidente, el expresidente ahora, ¿no? Ya casi, de Estados Unidos, y decir que Trump lo que es todavía ha sido un mercachifle que nunca ha tenido mucho éxito y que siempre ha tratado de estafar, así que no va a ser la propuesta que él está haciendo para, digamos, tal o cual cosa, no debe ser escuchada. Entonces, claro, ahí es un ad hominem abusivo. ¿Por qué? Porque me estoy basando en el propio Trump, en su propia historia, en lo que él mismo está haciendo. Y el ad hominem circunstancial. El ad hominem circunstancial es decir, yo no puedo creerle a los chinos, ¿no es cierto? No le creo ahora han puesto vamos a suponer, de jefe de la Organización Mundial de la Salud a un chino y encima los chinos hicieron esto de la pandemia, así que yo no le creo a los chinos. Entonces, claro, ahí no se le cree a la persona porque pertenece a una circunstancia, ¿no? ¿Ok? Quiero dejar en claro que muchas veces estas diferencias son difíciles de establecer. No pienso hacerlas ir a discutir cuál es exactamente la diferencia, es más o menos lo que se entiende. Pero lo que se tiene que entender es esto y no más bien que hay insultos más graves y más leves. ¿Okay? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Porque lo interesante de las falacias no son cuando son obvias, sino cuando son solapas, ¿no? Es decir, cuando no se conocen, cuando son asolapadas, ¿no? Es decir, se esconden debajo de la solapa. Muy bien. Muchas veces se cree que Stalin lo que está haciendo es está despreciando al Papa por lo que es el Papa. Pero en ningún momento Stalin ha dicho que sabe el Papa. Por lo tanto, no lo está despreciando. Por la falacia ad hominem no se da porque el Papa sea Papa y no sepa nada de la guerra. De repente fue un guerrillero o estuvo en la guerra en algún momento. Stalin lo está despreciando porque no tiene ejército. ¿Okay? Al no tener ejército, no tiene nada que decir. Ahí estamos viendo que, aunque parezca mentira, quizá desde el punto de vista político tenga razón, pero desde el punto de vista argumentativo no tiene ninguna razón. El plan del Papa puede ser brillante, ¿no? El plan del Papa puede ser brillante, aunque no tenga un ejército. Entonces, decir, no hay que escuchar qué sabe, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a ver el plan del Papa? ¿Cuántas divisiones? No tiene divisiones y no opina. Desde el punto de vista político puede tener razón. Aquí nuestra gente es la que va a morir, así que opinamos nosotros. Bueno, esa es otra razón, ese es el punto de vista político. Pero desde el punto de vista argumentativo no tiene ningún sentido, porque no tengas ejército que no sepas sobre cómo atacar, etc. ¿Okay? Aquí también para que se entienda bien qué es la falacia ad hominem. La gente lee esto, los chicos leen esto, y esto es algo que hay que explicarles muy bien a los chicos porque siempre caen en este error y dicen, esto es la falacia ad hominem. ¿Por qué? Le ha dicho torpe, inepto, le ha dicho animal. Miren, el tipo puede ser un malcriado el que está hablando, puede ser que no tenga toda la mejor capacidad del mundo, pero no está cometiendo una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque él está explicando por qué, más bien, desde su punto de vista, el gobernador es torpe, inepto y animal. Como les digo, puede ser grosero, pero no es un ad hominem, porque él está justificando por qué está mal este gobernador. Quizá debió utilizar otras palabras, ¿no? ¿Okay? Otro problema que hay con el ad hominem es la historia, y de hecho, Walton en algunos de sus textos, no voy a entrar a explicar eso, defiende algunos ad hominems y dice que el ad hominem no siempre es falacia. Walton creo que ha trabajado todas las falacias y dice que el ad hominem no es falacia, pero por ejemplo aquí tenemos un caso que nos hace dudar mucho. Si yo tengo esta conductora, que inclusive ha estado presa
por haber mentido, ¿por qué le voy a creer? ¿No? Sobre todo, se dedica al mundo del espectáculo y para hacer descubrimientos escandalosos. Bueno, en principio, yo no tengo por qué dudar que es un argumento válido o inválido. Es decir, en la vida cotidiana, yo puedo ser desconfiado. Y eso es lo que pasa en la calle. Si alguien me habla, yo desconfío de esta persona y no le hago caso. Lo estoy anulando con un ad hominem. Y quizás estoy actuando prudentemente bien. Pero cuando estamos frente a una argumentación, desde el punto de vista formal, pues tenemos que decir que rechazar los argumentos de la conductora es una falacia ad hominem. ¿Okay? Hay un ad hominem especial que muchas veces no se llama, que es el tú también, ¿no es cierto? Donde se dice, tú a mí no me tienes que llamar la atención, porque tú también lo haces, y los estadounidenses, o los sajones en general, creo, tienen este dicho que es muy bueno, que dicen, dos cosas malas no hacen una cosa buena. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Nuevamente con Beto Ortiz, ahora tan criticado, que hizo una crítica a cómo funcionaba injustamente la justicia, cómo se liberaba a una persona de clase social alta y cómo castigaban a un pobre joven de clase social baja, con dos casos prácticamente igual. La persona que hizo este comentario lo hizo de esta manera. O sea, ¿él qué tiene que decir eso si él es un pederasta? ¿No? Entonces, nuevamente, estamos haciendo aquí, ¿no? Él no tiene nada que hablar de crímenes contra jóvenes porque él cometió crímenes contra jóvenes. No, porque lo que él está diciendo puede tener mucho sentido. Y, en ese sentido, y así podemos inclusive llegar a la Biblia. En la Biblia Jesús decía de los fariseos, hagan lo que dicen, no lo que hacen. O sea que inclusive Jesús se da cuenta de lo que es un ad hominem. Bien, ahora sí pasamos entonces al argumento central, que es el argumento de falsa causa o ad verecundiam, que es obviamente normalmente recurrir o apelar a personas que tienen credenciales legítimas en otras áreas o que no son, o que su área es totalmente grande, ¿no es cierto? Pero no necesariamente cubre todo, como hemos visto arriba con lo que decía Walton, es decir, se requiere que el experto esté insertado en la comunidad de una manera eficiente, ¿no? Por ejemplo, en este comentario de Dawkins, Dawkins lo que afirma, ¿no es cierto?, es que todos los científicos eran ateos, sino que no querían salir del closet. Literalmente lo dice así en otra parte del libro. La pregunta es, ¿puede Dawkins afirmar eso? ¿Por qué? Porque él es un científico. Entonces, en su autoridad de científico, en su propia experiencia, quizá vital, puede haber sentido eso y puede haber encontrado muchos amigos que él crea que son ateos, pero que no se quieren confesar como ateos. Pero él no puede decir, por ejemplo, que Descartes era un ateo. Él no puede decir que Kant era un ateo. Él no puede decir de otros científicos, como mismo Einstein, que no haya sido ateo, que era un ateo que no quería salir del closet. ¿A quién le correspondería eso? Obviamente eso le correspondería a un científico, pero en otra área. Es decir, en un área de investigación, por ejemplo, histórica, sociológica, alguien que tenga datos empíricos que nos digan cuántos científicos, ¿no? Para decir, la mayoría de los científicos actuales o la mayoría de los científicos que han habido realmente no son ateos, sino que no quieren salir del closet. Es decir, Dawkins no tiene, por sus credenciales científicos, la autoridad para hacer esto, ¿no? Igual ocurre en casos similares. Había un arzobispo en la ciudad que decía que todos en la Universidad Católica eran ateos. ¿Por qué? Porque él conocía a muchos ateos. Y él conoce a muchos ateos no significa ni está calificado él para decir que en la Universidad Católica todos sean ateos. Al margen de si está bien o está mal que sean ateos, o al margen de si nos guste o no guste que todos sean ateos, él no tenía el derecho cognitivo, no instaurarse con una autoridad cognitiva para decir esto ocurre. Para eso tendría que haber hecho una investigación, estadísticas, etcétera, ¿no? En muchos casos, ya se me fue el dedo, en muchos casos, por ejemplo, la autoridad de facto, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, que hacía una campaña contra el cigarrillo,
puede mentir incluso, ¿no? Que es el caso que está aquí, diciendo que el cigarrillo contiene urea y por eso no hay que fumar, porque tiene orina. Era una campaña totalmente falsa. Desde mi punto de vista nunca se debió usar, porque un joven inteligente que se dé cuenta que lo están engañando con tal de fumar, puede molestarse y seguir fumando y puede comenzar a creer que hay un desprestigio. En realidad, el cigarrillo tiene urea, pero no tiene orina. La urea es una sustancia que está en la orina y en la urea y es una sustancia muy buena. No es una sustancia una verdad, y mucho menos es una autoridad de facto, ¿no? Como es el caso del gobierno estadounidense. Muy bien. ¿Hasta cuándo debemos sopesar la autoridad, ¿no? Es un poco la pregunta que siempre queremos hacernos. Más o menos, podríamos decir lo siguiente, ahí falta una tilde en evitará. Si el que habla es un experto en sexología e inmunología, es posible que tengamos que hacerle caso, aunque vaya en contra de lo que nosotros hemos escuchado o hemos oído. Yo calculo que ninguno de ustedes, mis oyentes, en este momento es experto en sexología, inmunología, ni en preservativos. Entonces calculo que si escuchan esto, se van a sorprender, van a decir, pucha, yo he escuchado todo lo contrario, pero si lo dice el doctor Schulz, que es un experto en sexología y inmunología, hay que poner las barbas al remojo. Pero claro, no hay que hacer caso si la fuente precisamente viene de una fuente que es sospechosa, ¿no? Entonces ese es el modo como evaluamos más o menos la autoridad rápida. Porque ya les he dicho, la cosa sería evaluar el argumento en sí mismo y sopesar el argumento, ver si hay pruebas o no pruebas de hasta qué punto. Dicho sea de paso, hasta donde se sabe, los preservativos sí evitan el SIDA, por lo menos en gran medida, ¿no? Luego tenemos otras falacias que tienen que ver con el argumento de autoridad, como por ejemplo el argumento ad ignorantiam, que se trata de si no se puede negar una tesis, entonces hay que aceptarla, o como se dice en lógica, a veces haciendo un uso inapropiado, no P es igual a P, por lo tanto X tiene que ser verdad. En realidad, de eso no se trata, sino es cómo funciona, ¿no? Por eso es que no creemos en los fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que no hayamos demostrado que los fantasmas no existen, sino que tampoco hemos demostrado, sin embargo, que no existen los medios y no existen los fantasmas. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, se lo vamos a ver ahorita, pero en primer lugar se trata de no aceptar algo porque no se puede demostrar lo contrario. ¿Ok? Esta falacia, ¿no es cierto?, que se llama ad ignorantiam, ¿no es cierto?, también se hace a veces en modo positivo. Es decir, no se han encontrado todos los eslabones de la cadena evolutiva, ¿no? Entonces no hay evolución, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta postura parece plausible porque efectivamente no se han encontrado todos los eslabones de la cadena positiva, es decir, no es que no se ha demostrado, sino que, a ver, tú dices que existe la evolución, ya, no existe. ¿Por qué? No tienes todos los elementos, entonces no existe. Entonces parece, pero en realidad aquí es donde está el asunto, cuál es la autoridad que aceptamos para aceptar una afirmación como la teoría de la evolución o la existencia de los fantasmas. En realidad tiene que haber suficientes evidencias intersubjetivas o acuerdos consensuales, como por ejemplo los hay en los derechos humanos. Mucha gente no cree en los derechos humanos, no solo porque está del lado de la escopeta de atrás, sino porque estando del lado nuestro, tampoco lo cree por razones X. Sin embargo, la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, hasta donde yo sé, creen en los derechos humanos y por eso los establecemos como derechos. Al margen de si existen naturalmente o no, ¿no? Eso no voy a entrar a discutir. Pero lo importante es que aceptamos estas evidencias porque son argumentos consensuales, ¿no? Vamos a pasar rápido porque el tiempo tempus fugit, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la autoridad y la ignorancia? ¿No? Para ir a este punto. Es cómo funciona la ciencia, prácticamente, lo que estamos preguntando. Y ahí sí nos sirve de mucho Karl Popper y su famosa visión acerca de la ciencia
como algo descriptivo. Nosotros lo que hacemos es describimos cómo trabaja la ciencia, y la ciencia cómo trabaja en forma de contrastación deductiva. Es decir, lo que vemos es si estas teorías han sido contrastadas y han resistido a la falsación. Si han resistido a la falsación, consideramos que son teorías que deben ser creídas. En cambio, si no pueden ser contrastadas o no pueden ser demostradas, por medios empíricos, decimos que no son teorías creíbles y las llamamos pseudociencias, o son conocimientos no fiables, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que estábamos viendo, en el caso de la teoría de la evolución, yo lo que tengo es, no hay evidencias fuertes que falseen la teoría de la evolución, ¿ok? En cambio, en el caso de los fantasmas, ni siquiera puedo contrastar. Ni siquiera puedo contrastar. Ahí tienen ustedes la diferencia de por qué en un caso sí funciona el argumento ad ignorancia, es decir, esto es un argumento de ignorancia, y en el otro caso no. En el otro caso es un mal uso de la falacia del argumento de ignorancia para probar quizá un punto, ¿no? Muchas personas que no creen en la teoría de la evolución quieren, digamos, utilizar cualquier recurso para ello, y ahí es donde fracasa el asunto. ¿Por qué? Porque no están utilizando bien el argumento de ignorancia. ¿Okay? La ciencia, ¿cómo funciona? ¿No? Como decía Walton, inductivamente podemos obtener ciertos principios, ciertos conocimientos que son impuestos, y estos deben de ser contrastados, ¿no es cierto?, en predicciones y explicaciones, y estas nos pueden hablar acerca del futuro, y eso es lo que podemos creer, es lo que podemos creer como nuestros conocimientos de segunda mano. Aquí hay unos ejemplos, ¿no es cierto?, positivos de esto. Nuevamente los alumnos a veces leen esto y dicen, no, pero eso es creer en, es esa de ignorancia, porque como no le puede demostrar lo otro, entonces no tienen por qué creer en ello. No, es que fíjese lo que está diciendo. A menos que demuestres que la luz es una onda, seguiré pensando que es una partícula, ¿no? Entonces fíjense que está dando la posibilidad precisamente de ser, de ser falsado, ¿ok? Y como la mayoría de la evidencia me indica que es una partícula, no acepto que sea una onda, ¿no? ¿Okay? Por supuesto es un ejemplo falso, ¿no? Ahora es onda partícula, ya saben ustedes. Igual acá, pensamos que hay vida en el universo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las posibilidades de que haya vida, normalmente creemos que nos llevan a pensar eso. Aunque algunos científicos están todo lo contrario, han sacado unos cálculos estadísticos que dicen que más bien parece que es muy difícil que haya vida en otra parte del universo. Pero por lo general, la mayoría de los científicos ha pensado que existen tantas posibilidades, ¿no?, que la probabilidad es alta de que hayan otros lugares con formas de vida. ¿Okay? Otra falacia que se basa en la autoridad, por supuesto, es el argumento de la mayoría o ex populo, ¿no? Porque se basa en lo que la mayoría de la gente cree. Y claro, nosotros podemos saber mucho acerca del mundo, pero siempre estamos de acuerdo con lo que la mayoría más o menos dice. Es decir, no vamos en contra de las visiones consensuales normalmente. Hay casos en que sí. Entonces, la fuerza persuasiva de las creencias de la mayoría muchas veces se convierte en un argumento de autoridad, ¿no? Pero, claro, se llama falacia cuando nos pretende decir de algo de lo cual no hay evidencia, sino simplemente por la creencia de la mayoría que debe ser cierto. Entonces, la mayoría de la gente cree en Dios, por lo tanto Dios debe existir. Obviamente, es una falacia ex populo. ¿Okay? Fíjense que aquí también tenemos el contraste que habíamos visto entre la creencia de la mayoría y la creencia de la comunidad científica, ¿no? La creencia de la comunidad científica es distinta a la creencia de la mayoría. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahora después. Por ahora lo que hay que ver es una distinción importante que yo les hago a mis alumnos: no confundir la falacia ex populo con la democracia. Entonces, en la película de Contacto, que protagoniza Jodie Foster, el personaje de Jodie Foster se siente muy mal porque la rechazan, ¿no? Uno de los, en fin, es un poco complicada contar toda la historia, pero la rechazan porque ella es atea. Y ella se queja amargamente y le dice: tú sabes
y yo soy un excelente científico, ¿por qué me rechazas? Porque soy atea. Y le dice esta persona que la rechaza, le dice, porque la primera opción era alguien que sabe tanto como tú, ¿no? Que era su colega, y representa al 90% de la población que cree en Dios. Entonces, es un punto álgido, no es un punto sencillo, obviamente. ¿Hasta qué punto tenemos que tolerar nosotros las creencias de la mayoría? Obviamente, mientras no se dañe una minoría, ya por cuestiones democráticas, pero se tiene que tolerar la creencia de la mayoría, se tiene que tolerar, o se tiene que aceptar, aunque no sea una creencia aceptada por la comunidad científica, ¿no? Siempre y cuando no, como les digo, daña a una minoría, yo creo que debe ser aceptada. Pero eso es un asunto político, ¿no? También. Aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo el conocimiento, digamos, de la mayoría, se toma como un conocimiento de autoridad. Alguien podría decir, no, esto es un ad ignorancia, pero también es un ex populo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos hace pensar que tiene que haber una razón para que esto ocurra? ¿No? O sea, y esto es lo que normalmente ocurre, es la causa de por qué la mayoría de la gente cree en fantasmas, en duendes, en las cosas que puedan creer, en magia, es porque al no haber una explicación, efectivamente se van por el lado de que entonces lo otro tiene que ser verdad. Pero ¿qué es lo otro? Lo otro es, puede ser el sentido común, pueden ser las creencias comunes, ¿no es cierto?, que se imponen como argumento de autoridad. Entonces sí existen los fantasmas, entonces sí existen los duendes de los que tanto se hablaba, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, en este caso se está despreciando un trabajo que se hizo sobre se puede decir, ¿no?, sobre unas novelas o unas series de televisión cómicas o populares. Entonces, pensar que unas tesis hechas sobre esto son tesis que no valen nada, ¿por qué? Porque tratan acerca de temas ridículos. Entonces, claro, nuevamente se está imponiendo la visión de la mayoría, ¿no? Puede haber otras falacias acá, ojo, pero estoy hablando la quiero utilizar como un ejemplo, pues, especial y difícil de captar de la falacia ex populo, ¿no? La mayoría de la gente acepta eso porque la mayoría de la gente piensa, pues, ¿cómo vas a sacar una tesis de esto es guerra? Es un programa popular de jóvenes que combaten y que muestran sus cuerpos lustrosos y que parece que no tuvieran ningún otro fin más que eso y los chismes que se generan. Entonces, alguien que haga una tesis sobre eso es una porquería. Pero claro, eso es nuevamente guiarse por el sentido común de la mayoría o tomar la opinión de la mayoría como algo cierto, ¿no? Habría que revisar la tesis, de qué trata. Entonces, autoridad y mayoría, ¿cómo funcionan? Ya sabemos, ahí está nuestro amigo Kuhn, dice, como fuente de autoridad cuiden mi imaginación, sobre todo los libros de textos científicos, junto con las divulgaciones y las obras filosóficas moldeadas sobre ellos, ¿no? Ese es, digamos, el referente que tenemos que tener para nuestro conocimiento de segunda mano. Por supuesto que hay otros referentes contextualmente válidos y prácticamente válidos que a veces tenemos que tener. Ya les he dicho, si ustedes van por la calle en un sitio donde no conocen y alguien les da y ven a la persona que está, por ejemplo, atendiendo en un kiosco, le preguntan una dirección pensando que ella sabe y van a probablemente creer que sabe, ¿no? Entonces, la comunidad científica, ¿no es cierto?, es el mejor criterio, por eso, para aceptar. Pero sabemos que hay una discrepancia, como nos ha dicho Walton, muchas veces, y que hay que tener mucho cuidado de quién es el que está hablando, si está hablando a nombre de toda la comunidad científica, cómo está dividida la comunidad científica, qué corrientes hay en la comunidad científica. Es decir, no basta con simplemente decir los científicos dicen, ¿no? Bueno, eso fue todo respecto a la autoridad. Habrían otras falacias también. Está, por ejemplo, la falacia de falsa causa, tiene que ver con la autoridad. ¿Cuándo es falsa causa? Cuando aceptamos que esa autoridad no es competente, ¿no? Pero creo que ya tengo hablando bastante rato. Gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Entonces, ahora podemos empezar con una plenaria discusión. Entonces, así como la semana pasada, quien desee dar alguna pregunta o comentario puede levantar su mano para habilitarle, bueno, levantar su mano virtual, el botón está en la parte de participantes y les damos la palabra, les habilitamos el audio. Ok.
Bueno, voy a aprovechar mi privilegio de moderador para hacer la primera pregunta y de ahí les doy la palabra a quienes han levantado. Eh, bueno, mi pregunta es más aclaratoria, Sandro. El hecho de que un razonamiento sea falaz depende eh, necesariamente de la manera, de la forma lingüística, de cómo esté exactamente redactado o en todo caso asevera el razonamiento. Porque estaba pensando que quizá algunos ejemplos que diste, si los reformulásemos de alguna u otra manera, quizá terminen no siendo falaces. Pero, ¿qué te parece? Sí, perfectamente, perfectamente. Muchas veces la falacia se hace por el orden. Inclusive había una distinción que ahora no se quiere usar mucho entre falacias formales y falacias informales, diciendo que las falacias formales en realidad era el mal orden de estas falacias porque no llevaban a un silogismo aceptable. Pero evidentemente tiene que ver, la falacia no es lo falso. La falacia es la construcción mal hecha del argumento que no te permite justificar la conclusión a base de las premisas, ¿no? O sobre la base de las premisas. Eso es la definición de falacia. Entonces, en ese sentido, tu pregunta, de hecho, esa es la razón. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo? Que en la argumentación informal, es decir, aquella que no hay simbolización, lo que se privilegia no solo es la estructura, sino también se privilegia la solidez, es decir, se privilegia la verdad en cierto sentido. Entonces, no existirían falacias, por ejemplo, justo de la que hablé hace un momento, de causa falsa, si no fuese porque no sabemos que la causa es falsa, que es una cuestión epistemológica y no tiene nada que ver con la estructura. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tú estás diciendo, sí, lo que hace de una falacia es la estructura, pero muchas veces esa estructura está jugando con el contenido en la parte informal de las falacias. Entonces, en gran medida tiene que ver también con cuál sería el conjunto de presuposiciones que tiene la audiencia que escucha la falacia. De hecho, por ejemplo, en el caso de la falacia, eso se nota más en el caso de las falacias emotivas, ¿no? En el caso de las falacias, por ejemplo, ad populum, ¿no? No la ex populo que he explicado yo ahorita, sino la ad populum, cuando yo trato de convencer a la gente. Entonces, esta falacia de hagámoslo por los niños del Perú, yo he tenido colegas, ¿no es cierto?, jefe de prácticas y por supuesto alumnos que me han dicho, eso es una falacia. Y yo le digo, pero tú no quisieras hacer esto por los niños del Perú, sí. ¿Y dónde está la falacia? Pues claro, lo que estamos confundiendo en ese caso es la forma de la falacia, que es hacer que alguien acceda a algo solamente porque lo siente y no porque piensa que es lo correcto, con un sentimiento correcto, o como lo pensamos correcto, que es, por ejemplo, ayudar a los niños del Perú. Entonces, tuve un caso muy bueno. Les voy a contar que viene un jefe de práctica mío y me pone el caso de que su padre no quería que los hijos se juntaran con él porque esos hijos utilizaban drogas y tenía miedo que se volviese drogadicto. Entonces me dijo, ahí hay una falacia en el sentimiento. Y yo le digo, pero tienes razón, tú quisieras que tus hijos sean drogadictos, no, entonces... Entonces, claro, uno ya está como con la maquinita de descubrir falacias por el lado estructural, ¿no? Pero en realidad hay que pensar si, como has dicho tú, contextualmente, el valor de estas expresiones, aquí estoy hablando de las cuestiones emotivas, pero por supuesto también de las cuestiones culturales, son o no falaces. Muchas veces no son reconocidas ciertas afirmaciones científicas porque la gente desconoce. Mucha gente son reconocidas totalmente. Si yo digo, con esta araña ya van 5 insectos que voy matando, resulta que la definición específica de insecto no incluye a las arañas. Insecto es que tiene 6 patas, la araña tiene 8. Pero nadie se va a hacer problemas con eso, ¿no?
llamamos insecto ya por generalidad. Entonces, desde el punto de vista estricto, sería una falsa causa o una falsa información, o sería un argumento falso, habría que analizar, depende de cómo estés construido, efectivamente, pero lo que voy es al término de información que tú decías, ¿no? En muchos casos, la aceptación de la falacia depende del contexto y del conocimiento científico de la persona que está hablando, ¿no? Sí. Gracias. Pamela, creo ¿Cómo que... no, por favor? Gracias. Me toca a mí. Bueno, hay otras manos alzadas también, pero ya que me dan la palabra, gracias. Sandro, muy interesante. Yo te quería hacer dos preguntas sobre lo que has expuesto. La primera es sobre los ad hominem circunstancial. Quería saber si podrías distinguir dentro de los ad hominem circunstanciales los aceptables y los inaceptables, o si, digamos, ¿cómo ves ese tema? Si hay algún tipo de ad hominem circunstancial que pueda ser aceptable y por qué, y cuál es su nexo con los prejuicios, ¿no? Creo que hay uno, Claro. pero no sé cómo lo ves tú. Esa es una pregunta, una primera pregunta. Y la otra pregunta que quería hacerte era, o en realidad era un pedido, si pudieras ahondar más en, en el peso que tiene la opinión de la mayoría en asuntos políticos. Estaba pensando mientras te escuchaba, por ejemplo, en este resultado de la encuesta Ipsos que hemos visto ahorita, que dice que un 94% de la gente está en desacuerdo con la designación de Merino, de Manuel Merino, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relevancia de este tipo de datos y cómo se conectan con lo que has afirmado sobre los argumentos de la mayoría, ¿no? Estamos hablando de la gente, simple y llanamente, la gente corriente, no la comunidad de científicos ni nada por el estilo, ¿no? De politólogos o lo que fuera. Eso es. Ok. Voy a aprender acá porque ya se me ve un poquito oscuro. Bien, la primera pregunta es larguísima. Voy a poner nada más un caso. O sea, hay muchos aspectos en los cuales se puede tratar hasta qué punto la falacia ad hominem puede ser aceptable. Voy a hablar del caso más práctico. El caso más práctico es necesitamos resolver un problema. Entonces, obviamente, si yo tengo todo el tiempo del mundo para examinar la doctrina de esta persona, voy a ver si en sí misma la doctrina cumple o no y voy a desechar la doctrina por sí misma. Pero, ¿qué pasa cuando no ocurre eso? Precisamente en el caso de las elecciones o en el caso de los médicos o en el caso de la pandemia. Me dan esta información y yo lo que tengo que saber es quién está hablando. Entonces, si el que me habla es una persona confiable o no, ahí es donde entra el tema de la autoridad cognitiva, ¿no? El tema de la autoridad cognitiva entra en el fondo tú hasta dónde reconoces a esta autoridad. Entonces, una falacia ad hominem se basa en precisamente disminuir la autoridad de la persona que emite el enunciado. No se siente disminuida si precisamente yo no la considero como una autoridad. Entonces, si yo escucho hablar vamos a suponer, a Aldo Mariátegui acerca de las desventajas del sistema socialista, yo digo, bueno, Aldo Mariátegui, él se ha manifestado que es totalmente antisocialista, no voy a poder creer que lo que él esté diciendo sea, no me parece, ¿no? Por otro tipo de razones más, no lo considero una autoridad cognitiva confiable. Para ser autoridad cognitiva tienes que ser confiable en dos sentidos, en el sentido moral y en el sentido intelectual. O sea, tú puedes ser en el sentido intelectual, pero decir, pero sí, pero él está pensando en sus propios intereses, que es la parte moral, ¿no? Entonces, yo puedo decir entonces, no voy a escuchar lo que está diciendo Mariátegui, ¿no? Porque Mariátegui está precisamente en contraposición por razones personales, porque su abuelo fue comunista, lo que sea, de todo lo que es el comunismo y de todo lo que es el socialismo. Entonces no le puedo creer a él. ¿Le podría creer a quién? Le podría creer, por ejemplo, a Piketty, que me parece una persona más neutra o me parece un investigador. O le podría creer quizás a Alain Badiou. ¿Te das cuenta? Ya voy calculando mis referentes. Y esos referentes son los que hacen válido o inválido el ad hominem.
Y eso es un poco lo que dice Walton, ¿no? Pero es una cosa muy, muy extensa. Entonces, lo que hace que tú aceptes o no aceptes el argumento ad hominem es lo mismo que haces o no, que aceptas o no aceptes el argumento de llamada falsa autoridad. Entonces, para algunos es falsa autoridad lo que publica el comercio, para otros es una autoridad aceptable, ¿no? La otra pregunta era, ¿cuál era? Ay, ya estoy un poquito mal. No me van a considerar autoridad cognitiva ya por culpa de mi memoria. La segunda, ¿cuál era? Dime la falacia, ¿cuál era? Sobre el peso de la opinión de la mayoría en política. Ah, ya. Sí. Sí, ya tenía pensada la respuesta, solo que yo lo había metido en un compartimento. En el caso de la ex populo, ¿no? O la opinión de la mayoría, también tenemos en consideración ahí lo que hacemos es hacemos un contraste entre nuestros conocimientos y lo que piensa la mayoría. Una persona que siempre hace lo que piensa la mayoría en realidad tiene una poca capacidad crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando que la mayoría siempre tiene razón. Sin embargo, cuando no sabemos, hacemos lo que hace la mayoría. Si yo veo que todos salen corriendo, voy a correr. No me voy a quedar parado y decir, no, estos son unos animales y yo voy a ver acá, yo científicamente voy a examinar qué es lo que está ocurriendo. No, pues no, yo voy a correr, porque no tengo idea de qué es lo que está pasando. Si veo que todos corren, yo corro, ¿no? Entonces es una cuestión hasta casi instintiva. El conocimiento entonces de ex populo tiene una validez que va a depender, a ver, desde el punto de vista psicológico muchas veces depende de lo que nos hace sentir bien y mucha gente acepta, desgraciadamente, el conocimiento de la mayoría cuando le calza y cuando no le calza comienza a buscarle los 5 pies al gato, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido con algunas personas que han comentado públicamente en contra de la marcha porque simplemente esa marcha no está con sus intereses políticos. Y algunas personas entonces han llegado hasta el punto de la ofensa, ¿no? Por rechazar las posturas políticas de la marcha, ¿no? Entonces, primero viene entonces el nivel psicológico de la aceptación. Si uno vamos a suponer que tiene una fortaleza crítica como para no solo criticar lo que viene de la mayoría, sino criticarse a sí mismo y comienza a sopesar los conjuntos, también por supuesto uno nunca llega a ser una divinidad, así que siempre va a tomar en cuenta lo que tiene dentro y lo que está afuera, es decir, el conocimiento suyo y el conocimiento de la mayoría para tenerlo en cuenta. Entonces, alguien que no sepa mucho de política, por ejemplo, puede decir, bueno, la mayoría de la gente no quería el gobierno de Merino y tenía razón, ¿no? Ahí estamos viendo la opinión. Ahora, ¿eso hace que el gobierno de Merino sea más legal o menos legal? Yo creo que ahora que las aguas están calmadas, yo puedo decir algo que tenía miedo de preguntar en medio de la trifulca. ¿Es realmente ilegal lo que está haciendo Merino? Es una interpretación antojadiza, pero es realmente ilegal. Y mucha gente me dice, ¿no? Gente que sabe de derecho, como te digo, según autoría, me dice, no era ilegal. Pero claro, no nos gustaba. No nos gustaba, y sobre todo porque sospechábamos y tenemos todavía argumentos ad hominem muy fuertes para decir, aquí lo que quería era una intervención por una cuestión, ¿no? Propia, por motivos que no eran muy políticos, en fin, había toda una serie de cargas por las cuales no queríamos, ¿no? Entonces, en este caso, el argumento de la mayoría coincidía por ejemplo, en mi caso, coincidía con mis propias aspiraciones, no tengo ese primer problema, pero tengo este segundo problema, ¿no? Que lo encontraron algunos compañeros que no querían aceptar, me decían, esto es ilegal. Una cosa es que haya sido forzado, otra cosa es que sea ilegal, ¿no? No podías discutir ni siquiera con ellos. Si tú le decías, pero bueno, claro, está mal que lo haya hecho, pero no es totalmente ilegal. No, ¿cómo vas a decir que no es ilegal? Que este es un ladrón, un ratero, un desgraciado. Mira, se acabó, ¿no? Entonces ahí hay un componente emotivo que no está permitiendo hacer una evaluación. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es, imagínense que mañana el Tribunal Constitucional, que todavía sigue debatida por lo visto, dice que Vizcarra regresara a la presidencia. Es decir, ya
popular, ¿no? La mayoría de la gente va a decir, váyanse al diablo. Oiga, pero ustedes nos han dicho a nosotros si esto es legal, somos la autoridad, digamos, competente para decir si esto es legal y decidimos acá en el comité, somos oficialmente, somos de facto el comité de iure y decidimos que sí que tiene que ocurrir. Y sin embargo, no vamos a querer, ¿no? Entonces, el peso de la mayoría es muy importante y lo que tiene que hacer un gobierno democrático es cuidar que el peso de la mayoría no aplaste a las minorías. Es por eso que se puede poner un árbol de Navidad en la Universidad de San Marcos, sí se puede poner un nacimiento, sí se puede poner, a nadie molesta. Pero no se pueden gastar los recursos de la universidad para hacer ese nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí sí estarías tocando con el bienestar de todos, ¿no? Estoy dando un caso concreto que ocurrió, inclusive fue defendido por un amigo mío que es ateo, que es de San Marcos, y que se molestó con los demás que estaban protestando porque habían hecho el nacimiento, y decía, ¿a ustedes qué les molesta? Está en un lugar donde no molesta a nadie, está en un lugar, está hecho con las donaciones que esta gente que cree en Dios está haciendo. ¿Por qué ustedes están en contra de esto? Ya es un exceso, digamos, forzar precisamente la ley, ¿no? Y hay que respetar, en ese sentido, mi amigo estaba considerando esto que te estoy diciendo, está respetando democráticamente el deseo de la mayoría, ¿no? Entonces el deseo de la mayoría tiene que ser respetado, pero yo creo que va a depender mucho culturalmente de cómo estemos, del momento emotivo en el que estemos, lo acabo de decir con respecto a lo que pasó con Merino, pero va a tener que siempre jugarse en esta tensión dialéctica entre el bienestar de la minoría y el derecho que tiene la mayoría de imponerse. Por ejemplo, en el caso que puse de la película, puede verse totalmente injusto que no hayan puesto a Jodie Foster, que era la mejor científico. El otro era un buen científico, pero el que hizo el descubrimiento fue ella, para la nave espacial, para la misión. Pero sin embargo, ya sé como Magali, ¿cómo se llama? Ocurrir que la mayoría dice, no, nosotros queremos un Dios, o sea, ella podrá hacer mucho, pero queremos que vaya porque él nos representa, ¿no? Okay. Jaime Castillo. Hola Sandro, qué gusto verte después de tanto tiempo, aunque sea virtualmente. ¿Cómo está, Jaime? Quería pedirte que profundices un poquito en algo que dijiste al inicio de la presentación, donde dijiste que las falacias no eran argumentos. Y déjame decirte por qué tengo en mente cuando pido un poco de clarificación. Lo que pasa es que tengo en mente una teoría según la cual argumentar es performar cierto tipo de acto de habla, en la cual argumentar es, por ejemplo, tener cierta afirmación y ponerla como conclusión, tener otras afirmaciones y ponerlas como premisas, lo cual significa decir que apoyan, ¿no? Apoyan esa primera afirmación que quise defender, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos la idea de que eso es argumentar, entonces parecería natural pensar que una falacia es simplemente una manera mala de hacer eso, ¿no? Entonces yo argumento, pero lo hago de manera incorrecta por todas las razones que has expuesto, y a eso le puedo llamar falacia. Entonces, teniendo un poco esa teoría en mente, me pareció un poco curioso que empezaras negando que una falacia sea un argumento. Entonces, quiero ver si hay un desacuerdo o solo es una cosa terminológica de repente. ¿Cómo no? Yo en realidad soy de la opinión de que estos son estipulaciones. Como buenas estipulaciones, si en las cosas en las cuales deberíamos estar de acuerdo, yo creo que hay que ser un poco relativista. En las estipulaciones soy ultra relativista, ¿no? O sea, en realidad utilizamos la mejor estipulación, la que sea funcional. Yo creo que es una estipulación funcional. Yo no se me ocurrió a mí, la leí y la acepté. El hecho de que las falacias no sean propiamente argumentos, no recuerdo dónde la leí, eso sí. Por el siguiente motivo, porque tú tienes que el argumento a Gutenplan, ¿no? Es decir, hay una especie de fuerza natural que te hace pensar si estas son las premisas, esta es la conclusión. Por otro lado, las falacias pueden partir de verdades, llegar a verdades, pero esa fuerza conclusiva, si no es psicológica, ¿no? Porque hay falacias que psicológicamente te hacen pensar que sí,
pero si las analizamos bien, vemos que no se justifica. No está el ejemplo de la afirmación del consecuente, ¿no? Si decimos, si cometes un crimen vas a la cárcel, Sócrates está en la cárcel, Sócrates es un criminal. Entonces, decimos eso es falso. ¿Por qué? Porque obviamente Sócrates no es un criminal, es lo que pensamos, ¿no? Vamos a suponer que pensemos que Sócrates no es un criminal, quién sabe. Pero si decimos todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, podríamos pensar, bueno, pero ahí también está bien, y sin embargo es falaz. ¿Por qué? Precisamente por la falacia donde se ve que Sócrates es criminal. Entonces, la afirmación del consecuente es un caso de una falacia formal donde se ve que es imposible, no imposible, sino que consideramos que eso no nos lleva adecuadamente a un resultado. O sea, no importa cuáles sean estas verdades de las que partamos, y no importa incluso si el resultado es verdadero, ¿no? Lo que hace es no llevar al camino. Ahora, esto no solamente es una estipulación, sino que además, justo precisamente por lo que hemos estado discutiendo, tiene que ver mucho con las cuestiones contextuales. Porque un argumento, como tú dices, ¿no? Que en eso coincidimos, parte de un grupo de premisas y una conclusión, ¿qué pasa cuando no logra ese cometido? Es decir, ¿qué pasa cuando es un mal argumento? Y no es una falacia. Un argumento que sea un argumento que, por ejemplo, que no esté muy bien justificado. Había un argumento que ponía Weston, que siempre lo pongo yo, que dice, las mujeres en la Media se casaban temprano, las judías se casaban a los 12 años, las romanas se casaban también llegando a la época de la pubertad, y Julieta se casó, se suponía que se iba a casar temprano con Romeo, ¿no? Entonces, me encanta ese argumento porque siempre los alumnos ahí resbalan, caen, se pelean, pero demuestran que ahí lo que está pasando es que es un argumento inductivo pobre, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es más fuerza inductiva para que el argumento sea un buen argumento inductivo. Entonces ahí nos damos cuenta de que además de las falacias que serían estructuralmente incapaces de justificar la conclusión, hay en el medio unas cosas que son así malos argumentos, ¿no? ¿En qué punto un mal argumento se convierte en una falacia? Yo no creo que haya un límite. O sea, ahí es una zona borrosa. Pero lo que sí hay, igual que es lo que convence, digamos, que este es un buen argumento y un mal argumento. Yo calculo que para algunos ateos, algunos argumentos son buenazos porque justifican el ateísmo, por ejemplo. O para algunos conservadores, este argumento es muy bueno porque apoyan el conservadurismo. Entonces ahí va a hacer que apoyen para un lado, que apoyen para el otro, o que sinceramente crean que es así, ¿no? Sinceramente crean que es así. Pensar, por ejemplo, que uno ve las cosas del mundo con los ojos materiales, pero a Dios se le ve con los ojos espirituales. Eso para una persona que no cree en Dios no tiene ningún sentido, pero para una persona creyente es una cosa que tiene sentido, ¿no? Entonces, este sentido que le da a las cosas, la validez de la argumentación, es un sentido que depende mucho del contexto. Entonces, supongamos que tuviéramos que decir, hay algunos que notoriamente son argumentos, algunos que notoriamente son argumentos malos y algunos que notoriamente son falacias, porque inclusive aunque estemos de acuerdo con las premisas de la conclusión, vamos a decir, sí, pero no se justifica, estás haciendo una trampa, ¿no? Y no es un mal argumento, sino que ya es una distorsión, porque si estás partiendo de verdad y si es una verdad, no es que sea un mal argumento, sino que está mal construido. Entonces, si distinguimos verdad de argumentación, en cierto sentido, también podríamos distinguir por eso falacias de falsedades y podríamos hacer un camino, entonces, una distinción entre falacias, malos argumentos y buenos argumentos. Pero siempre dejo en claro que eso es muy borroso, ¿no? Por eso lo más difícil, y para mí la lógica, en cierto sentido, yo creo que estás de acuerdo conmigo, la lógica formal es mucho más fácil en cierto sentido que la lógica informal. La lógica informal precisamente es muy complicada porque requiere de toda esta contextualización, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, si estás satisfecho. Sí, creo que al final, digamos, la mención que yo estaba evocando, que también no recuerdo si la leí o fue un mix de lo que pensé, no incluía esta noción de que haya una fuerza argumentativa, ¿no? Digamos, yo tomaba por argumento simplemente la acción de soltar una idea y tratar de apoyarla con otras, pero tal como tú lo usabas, más bien requería que sí haya algún tipo de conexión, ¿no? Y por eso
las falacias eran excluidas de lo que entendíamos como argumento, ¿no? Sí, me queda claro Claro, y esa fuerza conectiva también, bueno, ahí también, yo se lo pregunté una vez a Eduardo. Eduardo cree que es una cuestión natural, porque hay dudas de si es una cuestión natural o si es una cuestión cultural, ¿no? Hay un profesor Martel Johnson, que dice que precisamente los griegos instalaron esta forma racional históricamente de ver la realidad. Él no dice que él no es un culturalista en el sentido que dice que todo es cultural, pero lo que dice es que nuestra forma de pensar fue una cuestión que se hizo, no es una cuestión natural. Bueno, obviamente ahí también hay varias posturas, pero es interesante el hecho de que por lo menos lo que sí hay como cosa es que hay gente que no tiene nuestro modo de ver la realidad y por lo tanto no acepta ciertas afirmaciones porque culturalmente no acepta nuestra causalidad o no acepta esa fuerza argumentativa de la que estábamos hablando, ¿no? Gracias. ¿Cómo no? Alejandro León. Hola, muy buenas tardes. Gracias, profesor Sandro, por la charla. Me presento rápidamente. Yo no soy filósofo, soy científico del comportamiento. Desde hace poquito más de 10 años, por un accidente con mi quehacer en ciencia, caí en manos de la filosofía wittgensteiniana. He estado participando desde entonces de manera activa en seminarios de este tipo. Y bueno, siempre que participo de alguna manera trato de reflexionar y de llevar los temas que se revisan, que gente como usted comparte, al terreno de mi práctica, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de la ciencia en ese sentido. Primero, me llama mucho la atención que en toda esta exposición que usted realizó, la práctica científica, digamos que se toma como piedra de toque, como un aspecto nodal o fundamental para caracterizar primero la autoridad, después la falacia de autoridad, etc. Pero paradójicamente, en la ciencia, al menos en la ciencia del comportamiento, las falacias, entre ellas las de autoridad, son de lo más común. Digamos, ahora que ustedes hablaban, por ejemplo, del campo de la política, del derecho, etcétera, como los escenarios naturales de estas falacias, pues yo tengo que decir con mucha pena que en la práctica científica se dan continuamente, ¿no? Entre otras cosas, por cuestiones que usted señaló, en la que, bueno, cuando se habla ya de argumentación no formal, pues hay un peso significativo a las, digamos, las comunidades epistemológicas tienen un peso significativo digamos, muy obvio, ¿sí? Y digamos que en virtud justamente de la dinámica de esas propias comunidades epistemológicas, lo que desde otras comunidades podría verse como algo no falaz, pues desde esas comunidades, al interior de estas comunidades lo es, ¿no? Ahora, lo que usted propone, si bien entiendo, es que a pesar de que se reconoce esa dinámica particular específica de las comunidades epistemológicas en cuestión, hay un criterio, digamos, de segundo orden, llamémosle externalista, que sería justamente el de la estructura del argumento que puede hacer una intersección con este nivel, digamos, epistemológico, ¿no? Si entiendo bien. Ahora, si esto es cierto, y digamos este criterio externalista en la forma del argumento considera tanto la forma, digamos, lógica del argumento como por otro lado la naturaleza epistémica de las comunidades a las cuales ya se aplica el análisis, si nosotros reconocemos que en ciencia lo que es una comunidad epistémica, lo que es una comunidad o una comunidad praxeológica o una comunidad científica, va a depender, por un lado sí, de la práctica misma del grupo,
pero por otro lado también de las nociones que nosotros tengamos, digamos ya de ciencia, de práctica científica, de comunidad. Por ejemplo, pensaba en que lo que usted nos presentó, por un lado a Popper, por otro lado a Kuhn, no necesariamente son visiones compatibles de lo que es la práctica científica, de lo que es una comunidad científica, de lo que es una proposición con valor epistémico o epistemológico. Entonces, estas consideraciones, mi pregunta, con base en todo esto que le comenté, mi pregunta es si estas consideraciones, por ejemplo, en relación con cómo se entiende la práctica científica, con cómo se dota de un valor epistémico a una proposición, la perspectiva que uno tendría respecto de la falacia de autoridad, o estas consideraciones acerca de la práctica científica y estas consideraciones epistemológicas no tocarían nuestra noción de falacia de autoridad. Esa es la pregunta. Claro, de hecho, ese es el punto de la falacia de autoridad. O sea, precisamente de eso trata el haber asociado, digamos, estas falacias, ¿no? Porque, como te digo, mi objetivo era una cuestión práctica de que los profesores pudieran calificar mejor, los alumnos pudieran guiarlos mejor a los alumnos, que no hay respuestas automáticas, porque precisamente trata de una práctica epistémica, ¿no? Como tú estás diciendo, y que depende, claro, por eso, en términos generales, va a depender ya en lo que llamamos nuestra cultura occidental. Todos nosotros somos occidentales, no estaríamos acá, creo, si no lo somos. Ya va a depender de una serie de concepciones que más o menos aceptamos en común, ¿no? Podemos discrepar, como tú acabas de decir, yo soy más popperiano, o yo creo que Popper y Kuhn no se llevan, o yo soy lacatosiano, con lo cual ya tengo una mezcla entre Popper y Kuhn. Pero nuestro trasfondo sigue siendo un trasfondo de racionalismo, concebido con ciertas características. Esas características podemos entonces, a partir de ese punto, podemos ir tanto para arriba como para abajo, ¿no? Si vamos para arriba, es decir, a zonas más amplias donde no esté nuestra cosmovisión o nuestra formación, digamos, occidental, podemos comenzar a encontrar entonces que lo que en forma general, ¿no? Como digo, no sé si existe en forma natural, pero sí en forma general lo que existe es un coherentismo. O sea, la mejor explicación para que la mayoría de los grupos crean en algo es el coherentismo. Y así todo, hay sitios donde no se da el coherentismo. O sea, y ahí podría entrar en una investigación histórica en tu área de cómo, por ejemplo, podían tales o cuales personas creer en tales o cuales hechos, ¿no? En culturas que sean muy raras, en culturas que tengan ciertos sistemas muy raros y que no nos parezcan coherentes, porque nuevamente estamos buscando encontrar coherentismo porque somos nosotros los que creemos en coherentismo, ¿no? Te pongo el ejemplo de los magos herméticos, ¿cierto? Los filósofos y magos herméticos del Renacimiento. Es decir, todos ellos creían en una serie de pruebas que estaban más que nada fundamentadas en la matematización de un universo, pero en forma mística. O sea, no creían en la matematización de la experiencia, que va a ser característica, por ejemplo, de la ciencia post-cartesiana, de la ciencia de Francis Bacon, ¿no? Inclusive de Roger Bacon, ahí empezó, sino lo que creían es en una matematización de la realidad como la creían los místicos platónicos, los místicos pitagóricos. Y entonces, si uno lee los textos, ve que lo que ellos aceptan de verdad, es por eso que aceptan la alquimia inmediatamente, y la cábala, es esta explicación que te lleva a verdades profundas porque son matemáticas, ¿no? Entonces ahí hay una orientación, por ejemplo, una especie de criterio que me sirve a mí para ver cosas que hoy día patentemente, digamos, esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan creído esto, ¿no? En la misma Edad Media también, por ejemplo, había una distinción, ¿no? O sea, hasta la Edad Media, que empieza desde en la época antigua, que tiene que ver nuevamente con esta área, que es la distinción entre la explicación
de las causas tienen que ser racionalmente explicadas, y lo que se ve, la experiencia. Lo que se ve en la experiencia tiene que ser una cosa que, bueno, de repente me está engañando, no hay ningún problema. Y cuando yo le explico esto a mis alumnos, digamos, que estudian ciencias o que estudian filosofía ahora, y me dicen, pero ¿cómo podían creer esta locura, esta disociación? Yo le digo, bueno, ustedes creen en un mundo de partículas atómicas que no ven, y dicen, esa es la realidad profunda, pero lo que veo son colores, mesas, texturas. Entonces ustedes también tienen eso, lo que pasa es que no se dan cuenta, porque esa manera de dividir la realidad, ustedes la ven recontra coherente. Para ellos era recontra coherente ver que, digamos, Ptolomeo y sus círculos y los planetas, el modo como se movían los planetas, y sin embargo sabemos que se mueven en forma circular. Son dos afirmaciones totalmente contradictorias, y sin embargo no había esta, para nosotros es incoherente. Para ellos no era totalmente incoherente, para ellos era absolutamente coherente. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es, ¿no? Entonces, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, tú me vas a decir, pero sí, lo que hace que nosotros podamos nuevamente concebir la racionalidad y lo opuesto que serían, ¿no es cierto?, los argumentos falaces, la misma falsedad, ¿no? Es precisamente una carga cultural, que no sé, no quiero entrar en esa discusión muy bonita, pero extensa, hasta qué punto tiene cuestiones naturales. No sé si es una cuestión heredada, evolución, no sé si es una cuestión culturalmente hecha, como decía este historiador del pensamiento Martel Johnson, con el aristotelismo. No sé si es meramente cultural, es decir, y que pueda ser cambiada como pretenden algunos posmodernos, ¿no? No sé si se puede. Lo que sí sé es, y estoy de acuerdo contigo en que estos modos de ver la realidad, entonces, estarían efectivamente inmersos en estos contextos. Entonces, en nuestro contexto podemos exigir ciertas cosas, ¿no? Yo puedo exigir ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que no quiere utilizar la máscara porque dice es una privación a mi libertad, que no sé cuánto. Pero yo puedo exigirle legalmente que utilice la máscara. ¿Por qué? Porque digamos que la autoridad de facto, que es reconocida por nosotros, va a hacerlo, acepta el dictamen de una serie de comisiones que son autoridades de iure, ¿no? O sea, que se supone que son autoridades de iure, ¿no? Entonces, claro, hay una transformación ahí entre la autoridad de iure y la autoridad de facto que obliga a aceptar esta creencia, aunque mucha gente no la cree. Hay gente, de hecho en Estados Unidos hay gente que no la cree, y aquí en Perú yo he encontrado gente que no la cree, gente que me dice, no, eso no puede ser, porque simplemente no tiene esta formación científica, tiene una mala formación educativa, o tiene algún tipo de concepciones ideológicas distintas, ¿no? Puede creer en la magia, puede creer tiene una creencia política muy fuerte, que se basa en esto de los, ¿cómo se llama estos? Conspiracionistas. Algunos son de creencia política, o sea, te dicen, yo sé que esto es verdad, pero ahorita nos están engañando. Entonces hay gente que está así, ¿no? No sé si está claro o si quieres precisar un poquito más, porque no estoy seguro si he respondido a tu pregunta, Alejandro. Gracias, profesor. Sí, en términos generales creo que tocó el punto que planteaba. Le agradezco mucho también la charla. Siempre es un placer escucharles, y bueno, agradezco también a Pamela la invitación. Dejo que otros compañeros participen. Muchos saludos. Gracias. Bueno, gracias. Ahora le damos el pase a Mina. ¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes. Nada, tenía un par de preguntas. Una que surge de la discusión que tuviste con Jaime, y era en relación a este tema de justamente cómo hay una aparente también conexión en falacias como la petición de principio, ¿no? Que hasta cierto punto incluso podríamos en frío considerarlo incluso un argumento válido, ¿no? Por su propia estructura. Y es raro decir, digamos, que en este caso no tendríamos un argumento, ¿no? Por eso es que me gustaría que a veces des un poco más de vueltas a ese punto. También, por ejemplo, en casos donde parece que también hay algún tipo de conexión entre, me parece también que ocurre en el accidente inverso,
Y la segunda pregunta, que ya viene más aparte de lo que Jaime había preguntado, era el tema de, hace un tiempo tuve una clase de falacias y un alumno, o sea, hablábamos de este famoso argumento falaz de autoridad, ¿no? En el que hablan de que Einstein creía que Dios existe, por lo tanto yo creo que Dios existe. Ese argumento está súper vendido en la red, lo has usado tú creo también, en fin, lo usan mucho. Y, y en ese momento, ¿no? O sea, es falacia de autoridad, pero ahí surgió una duda curiosa y es, ok, entonces, ¿quién sí sería una autoridad para ese tema? O si es que puede haber un tipo de autoridad para ese tema. Y me dijeron, ¿podría ser el Papa? Y yo, no, obviamente no. Un teólogo, y ahí es justamente donde comenzó a surgir mi duda, ¿no? O sea, al margen de esas autoridades, ¿no? Digamos que están dentro de la línea de la ciencia, podemos hablar de otro tipo de autoridades aceptables, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto, digamos, apelar a lo que dijo un teólogo sobre Dios consiste o no hace eso ya un argumento falaz, en los mismos términos en los que yo, por ejemplo, puedo referirme a, digamos, un argumento, bueno, una falacia, perdón, de autoridad referida a Einstein o a alguno de estos personajes de las ciencias que, digamos, se acreditan la existencia de Dios, etc. Y nada, eso más que nada, Sandro. Muy bien, voy a empezar por el final, voy a empezar por la segunda cosa. En el caso de quién podría determinar, en ese caso va a depender, por lo general vamos a tener una respuesta unánime, pero también va a depender mucho de qué tipo de respuesta vamos a querer, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo fui una vez a un círculo de lectura con unos amigos que eran postmodernos en Estados Unidos y que leían a San Agustín. Yo soy medievalista, entonces me interesaba obviamente leer a San Agustín. Entonces la lectura que ellos querían, y ellos hacían lo mismo, ellos me llevaban a mí porque sabían que yo tenía una lectura distinta a la de ellos. Y lo que ellos querían escuchar es qué cosas les decía. Pero claro, la interpretación que ellos hacían y los referentes para interpretar que ellos tenían eran referentes que no eran los que yo iba a utilizar. Yo iba a utilizar historiadores del pensamiento medieval. Ellos iban a utilizar intérpretes posmodernos del pensamiento de San Agustín, ¿no? Que está más o menos de moda, o el pensamiento de Spinoza también, por ejemplo, que es un pensamiento que tiene una cuestión históricamente religiosa concreta, pero que se utiliza de otra manera ahora. Entonces, la respuesta, como te digo, corta es, bueno, vamos a utilizar al experto que corresponde. En este caso, por ejemplo, para ver si los ateos, si los científicos son ateos y no quieren salir del closet, como dice Dawkins, lo que necesitamos es una encuesta, un estudio estadístico, ¿no? Un estudio histórico estadístico que nos diga a ver cuántos científicos hay. Entonces, claro, no vamos a determinar a todos los científicos, pero si vemos que más del 80% de los científicos tenía confesión de fe, pero a la larga no se portaba con una confesión de fe por lo menos razonable, o sea, en otros momentos negaba totalmente esto, entonces decimos, bueno, parece que lo que Dawkins dice tiene razón. Pero lo que no puede venir es de la opinión subjetiva de Dawkins, porque lo que más nos engaña somos nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, en ese yo diría ahí, tranquilamente, un historiador, un científico social, por ejemplo, le podríamos decir precisamente a Alejandro, oye Alejandro, tú que te dedicas a estas cuestiones del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves el ateísmo en el caso de los científicos? ¿Es extendido, no es extendido? ¿Qué cantidad hay? ¿Quiénes niegan ser ateos y en el fondo son ateos? Él podría darnos un enfoque. Pero claro, como precisamente le respondía Alejandro, para eso necesitamos aceptar las condiciones de lo natural. A veces se discute por cuestiones filosóficas, a veces no se conoce por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, el experto en general en la respuesta, escucha, depende de qué cosa quieres hacer, ¿no? Depende de qué cosa quieres hacer, a quién quieres escuchar, ¿no? Sartre decía por eso que cuando pides consejo en realidad vas a buscar consejo donde ya sabes lo que quieren que te contesten. Nunca vas, Sartre por lo visto no creía en la falsación, ¿no? Dice, no, nunca vas donde el pata que te va a decir lo contrario a lo que tú quieres, vas donde la persona que te va a decir lo que tú quieres, ¿no? Respecto a las otras dos falacias, sobre la petición de principio,
la petición de principio, por lo general se considera una falacia porque estoy demostrando, digamos, en conclusión, está lo que está en alguna de las premisas, ¿no es cierto? Entonces, si en alguna de las premisas yo tengo explícita o implícitamente, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y yo concluyo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya no tenía nada que demostrar. Incluso desde el punto de vista del análisis simbólico, si se simboliza bien, se va a ver que se ha repetido nada más la premisa que ya estaba antes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la petición de principio. Sin embargo, nuevamente, se puede analizar, y de hecho Walton también lo ha hecho, y la primera vez que lo vi en Alan Musgrave, que tiene un libro que se llama sobre el criticismo y el conocimiento de la ciencia. Él decía que para ver cuál era su postura científica, él tenía que recurrir a su misma forma, porque él hablaba, en ese momento estaba hablando de postura científica, hablaba de teoría del conocimiento, ¿no? Para recurrir a su teoría del conocimiento era adecuada, tenía que testearla con su propia teoría del conocimiento. Y él decía, y eso es una circularidad. Pero no me queda otra, porque si yo testeo mi teoría del conocimiento con una cosa fuera de mi teoría del conocimiento, entonces voy a tener que buscar algo que valide a esa otra teoría. Y entonces me voy a hacer una regresión infinita, ¿no? Entonces, en algunos casos, la petición de principio, sobre todo entendida como esta circularidad metodológica, no solo es aceptable, sino que no es posible de ser evitada. En cambio, en la argumentación es un poco más difícil de ser tolerada. En la argumentación un poco más difícil de tolerar, pero no imposible, como te digo, hay casos. Lo que hay que, digamos, para efectos prácticos, se tiene que ver si es que la conclusión ha agregado algo que no estaba en las premisas. Si yo en las premisas tengo, por un lado, que Sócrates es hombre, por otro lado, que Sócrates es mortal, y en la respuesta tengo Sócrates es un hombre que es mortal, estoy uniendo dos cosas, ¿no? Que era un poco la intención aristotélica de los silogismos, ¿no? Es la única cosa. Si estoy sacando algo que ya estaba, ahí yo creo que se está dando la petición de principio. Ese es el modo como yo la reconocería. Respecto al accidente inverso, no me queda claro por qué no sería un accidente, pero claro, me puedo imaginar casos en los cuales precisamente tú quieres demostrar que esa excepción invalida la regla. Es lo único que se me ocurre. Cuando me das una regla general y yo te saco una excepción, que no te la saco, estoy haciendo un mal uso de la regla, sino para demostrarte que tu regla no es una regla general. O sea, se me ocurre que en ese caso el argumento es válido. No sé si a eso te referías, pero me parece que en ese caso funciona solo ahí, ¿no? Pero lo que pasa con el accidente normalmente, como suele ser con muchas falacias, es que pasan inadvertidamente, ¿no? Entonces, inadvertidamente, si yo estoy sacando una conclusión, a veces muy genuinamente quiero buscar la verdad, pero llego a esa conclusión por un mal uso de lo que se podría llamar el accidente, de la regla general que ha sido mal utilizada, ¿no? A veces también, por supuesto, con una intención de aprovecharse del otro, ¿no? Pero normalmente ocurre cuando no tiene sentido aplicar esta regla general. Accidente inverso. No sé si te he respondido a lo que me has preguntado. O sea, sí, de hecho estoy bastante satisfecho. Solamente me refería más que nada a que a veces el accidente inverso puede confundirse con un razonamiento inductivo, a veces, o sea, bajo cierta presentación. Por eso justamente quería más que nada marcar la diferencia con esta idea, ¿no? De que podría o no ser entendido como un argumento. Más que nada eso era porque eso, digamos, sí me ha llevado a algunas complicaciones, sobre todo el modo de presentación de los textos, ¿no? O sea, muchos textos que son falaces tienen una presentación tal que uno dice, acá hay un argumento, pero claramente tiene un defecto en su construcción. O sea, no tanto como que acá no hay un argumento, ¿no? O sea, digamos, hablo más que nada de cómo se presenta el texto.
Por ejemplo, recuerdo que había una versión de accidente inverso que más o menos te decía algo así, ¿no? Como, eh, dado que mi abuelita fumó hasta los 80 años y no le dio cáncer, es razonable esperar que todas las personas que fuman no van a tener cáncer, algo por el estilo. Claro. Entonces, la estructura del texto que se me presenta me sugiere que ahí se pretende justificar algo a partir de una premisa, y pareciera que hay algún tipo de conexión. Por eso es que justamente tenía una extrañeza con la idea de que no sea un argumento mal construido o defectuoso en algún sentido, sino que no lo sea, me parece. O sea, es algo con lo que todavía no estoy de todo, digamos, claro, no termino de asimilar el motivo. Pero más que nada era eso. Y bueno, eso, y bueno, sobre lo de la falacia de autoridad, o sea, mi duda era más que nada por casos raros que a mí personalmente sí me generaron una sensación extraña, ¿no? Para poner un ejemplo más transparente, imaginemos que alguien me dice, ¿no? Dios es uno y trino debido a que así lo señala San Agustín, o San Agustín señala esto y yo creo por ello que Dios es uno y trino. Tengo buenas razones yo personalmente para considerar que es una falacia de autoridad, pero entendería que alguien me diga, no, porque ¿quién mejor que una persona que se ha dedicado a estudiar y reflexionar de manera detallada sobre Dios para poder decirte o hablar sobre el tema de si Dios es uno y trino? Entonces ahí es donde me surge, por ejemplo, la duda, ¿no? O sea, cuando tienes, digamos, una afirmación que a todas luces bajo el haz de la ciencia no hay manera de considerar que haya una autoridad posible, pero bajo otra perspectiva pareciera que, oye, mira, sobre esto, o sea, no le voy a creer esto si me lo dice, por ejemplo, no sé, mi profesor de historia o mi profesor de matemáticas, pero si me lo dice, por ejemplo, una persona que se dedica al estudio de la teología, tendría razones para considerar, esto es una autoridad que podría yo tomar en consideración y podría yo aceptar o estar dispuesto, digamos, a darle algo de crédito a lo que se pretende sostener. Más que nada quería evaluar eso. Tengo algo muy importante que decirte, y es que cometí un error terrible. Te he contestado sobre la falacia de accidente, no sobre accidente inverso. Te he contestado lo que te he dicho sobre la falacia de accidente. No tiene nada que ver con la falacia de accidente inverso. Recién me estoy dando cuenta que me estás preguntando por la falacia de accidente inverso y he estado pensando rápidamente en la falacia de accidente, que es, más bien a mí me presenta a mí algunos problemas. Pero la falacia de accidente inverso ya la discutimos un poquito cuando vimos el caso de las mujeres que se casaban jóvenes en la Edad Media, porque lo que tú tienes que hacer es, por la naturaleza del argumento que es inductiva, normalmente, es bien raro que sea de otra manera, pero yo nunca digo que no, a nada, pero por la naturaleza del argumento que es inductiva, obviamente vas a considerar verdadero lo que tenga más probabilidades de ser verdadero. O sea, ¿qué posibilidades hay de que lleguemos al Mundial? Ya tú estás viendo, ¿no? Es una cuestión inductiva. ¿Te das cuenta? Es una cuestión inductiva. A pesar de que no hay lógica en el fútbol, pero más o menos puedes ir viendo por los partidos que estamos ganando cómo están nuestras probabilidades para ir al Mundial. Entonces, la falacia de accidente se resuelve muy fácil dependiendo de dónde vas a poner la raya, qué porcentaje vas a aceptar y para qué, ¿no? ¿Qué porcentaje vas a aceptar y para qué? Yo, por ejemplo, para algunas cosas, si alguien me engaña, con 2 basta, no necesito que me engañe 100 veces. Pero si alguien me dice que hay fantasmas, tendría que verlo 100 veces, ¿no? Entonces, la falacia de accidente inverso, la generalización, puede ser una ejemplificación que es suficiente. Las bombas nucleares son malas, mira la bomba de Hiroshima. Puede ser una afirmación, digamos, una generalización pequeña, que es lo que conduce a la generalización apresurada, como por ejemplo cuando yo digo parece que todos estamos de acuerdo con este nuevo presidente. Puede ser una generalización, que puede ser una generación apresurada, de repente no, habría que hacer una encuesta, o de repente todos los científicos no son ateos, habría que hacer una encuesta. Y obviamente están las de proporción, la de mi abuelita. ¿Por qué será mi abuelita la del cigarro? Yo hice ese argumento. Efectivamente yo lo hacía como chiste, porque yo sabía, mi abuela dejó de fumar y se murió a los 2 años. Entonces siempre decía que mi abuela, lo que le había mantenido sin el cáncer era el cigarrillo. Cuando había dejado de fumar, le había dado. Pero lo ponía precisamente como un chiste para decir cómo no voy a creer. O sea, el hecho de que yo tenga un contraejemplo no significa que la generalización sea mala, ¿no? Yo creo que la generalización es muy buena porque es una generación científica. Y ahí vamos entonces al otro lado.
Lo que hace que tú aceptes como autoridad cognitiva a una persona es precisamente el valor que tú le das en términos de conocimiento. Entonces, hablábamos hace un momento también con... bueno, creo que hablo con todos, de que el hecho de que tú aceptes a una persona como autoridad cognitiva va a depender mucho de tu cuestión cultural. Va a depender mucho de tu cuestión cultural. O sea, yo voy a aceptar más cognitivamente a alguien que me hable de los latinos, por ejemplo, cómo somos los latinos. Yo voy a aceptar más que me hable alguien quién son los latinos, si me habla, pues, vamos a poner, Mónica Sánchez, que es una actriz peruana, latina, que vive acá, a que me lo diga, por ejemplo, que me ven a hablar de los latinos, pues Jennifer López, que para mí es una gringa, ¿no? De una cultura más latina, pero es una gringa. Entonces, lo que sabe Jennifer López de la cultura latina no me parece tan confiable. Entonces, en el mismo caso, por ejemplo, el caso que estás poniendo tú de Agustín, si tú te encuentras con un cura y no sabes nada de nada, dices, bueno, este tiene que haber estudiado, este debe saber. Pero claro, si tienes ya experiencias con curas, como es el caso que yo he tenido, y te das cuenta que muchos de ellos con las justas pasaron la teología, y alguna vez los han aprobado simplemente porque necesitan gente, entonces no vas a creerles. Vas a tener que buscar un referente mayor. ¿Qué estudios ha hecho este cura? ¿En qué se especializó? ¿Cómo le fue? ¿Ha publicado algo? ¿Te das cuenta? Ya lo vas a tomar desde el punto de vista intelectual. Entonces, va a depender de a quién aceptes tú como autoridad, nuevamente, y eso es una cuestión que tiene que ver con lo que aceptamos normalmente. Hay gente que no acepta lo que dicen los científicos, pero la mayoría de la gente sí acepta lo que dice la ciencia tiene un valor normalmente positivo. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero hacer nada, las vacunas en Estados Unidos, es un espanto lo que pasa con las vacunas. Y dicen que es un engaño y que no sé cuánto, y entonces no se está aceptando que la comunidad científica esté totalmente libre, ¿no? Es como si fuera la comunidad científica rusa hablando del historicismo necesario de la teoría marxista clásica para estudiar la historia. Tenían que decir que sí, que eso era una cuestión científica. Hoy día ya pueden decirlo tranquilamente, bueno, el que quiere creer que crea, pero eso no es histórico, no tiene nada, ¿no? No hay marxismo científico, ¿no? Hay una teoría política que puede ser muy buena si quieren, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Pero claro, aquí en este momento se supone que la sociedad es libre y podrían decirnos si las vacunas son buenas o no. Y muy pocos científicos que las vacunas son malas. La mayoría está de acuerdo con las vacunas. Saben que tienen algunos problemas. Sin embargo, hay gente que no la cree. Entonces, pero ya están aceptando autoridades cognitivas. Va a depender de la aceptación de esta autoridad cognitiva, como te digo, con un límite muy, muy peculiar, ¿no? Finalmente hay una pregunta en el chat de Andrei Chambi, que no cuenta con micro, así que la leo. En torno al famoso terruqueo que se utiliza para desprestigiar a una persona o grupos políticos de izquierda, esta es una falacia dominen, y extendiendo un poco más la pregunta, si evitamos que participen en las urnas movimientos como el MRTA o Senderos Luminosos, ¿seríamos falaces ad hominem, aun cuando manifiesten rechazar el uso de la fuerza para poder participar en elecciones? Es muy interesante, porque ahí depende mucho, nuevamente, primero va a depender de a quién aceptas como autoridad contigo. ¿Quién está diciendo eso? O sea, si el que dice que Sagasti es un comunista, y tú chequeas y dices, ¿quién es este pata? Ya, pues ese es el general, ¿no es cierto? Que estaba con el almirante Montoya, ¿no? Que salió a decir que los jóvenes no protesten porque se les va a castigar. Entonces, si ese pata dice pues que Sagasti es un terruco, obviamente está haciendo un ad hominem porque lo que quiere es simplemente anularlo, no quiere ni siquiera que lo escuchen, y él mismo no lo va a escuchar, y ahí no hay una actitud aquí crítica racional para nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si el que dice que Sagasti, si Verónica Mendoza dice que Sagasti en realidad tiene ideales de izquierda y no los quiere asumir y que no sé cuánto? Entonces yo me puedo pensar, oye, ¿qué está pasando acá, no? Ahí sí me suena la, digamos, la luz, porque yo estoy diciendo, aguanta, o sea, Verónica Mendoza, que es de izquierda, está diciendo que Sagasti también es de izquierda. Entonces, ahí yo le creo, ¿no?
porque no tendría por qué decirlo, no tiene una visión en contra, no lo está atacando, sino está hablando de otra cosa, entonces yo le voy a comenzar a creer. Aunque él diga, no, yo no soy de izquierda, soy de centro, si Mendoza dice eso, yo ya voy a comenzar a creer que él sí es de izquierda, ¿no? Entonces, claro, sería bien difícil que Verónica diga que está terruqueando, porque ahí la terruquean. Pero el terruqueo obviamente es una llamada de atención, de alerta de alguien que cree que esto puede pasar. Hay mucho miedo de que el país se convierta en Venezuela, ¿no? De que pase lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que todos todos le tenemos miedo al terrorismo que ha ocurrido antes, todos le tenemos miedo a un Estado como el de Venezuela. Bueno, por ahí tengo un amigo profesor que no le tiene nada de miedo, le tiene amor, pero en fin, es un caso extraordinario. Pero la mayoría de nosotros no queremos que esto se convierta en Venezuela, ni queremos un estado de terror como lo hemos vivido. Entonces, claro, utilizamos eso, ¿no?, para manipular, pero habría que ver cuál es, sinceramente, lo que cree la gente, ¿no? Sinceramente, qué cosa es lo que cree la gente. Entonces, la gente lo puede creer por ignorancia o lo puede creer por razones políticas. Me conviene decir que estos son terrucos, me conviene decir que estos son terrucos porque no quiero ni siquiera un socialismo moderado, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a decir, bueno, en realidad este Sagasti pues no es un rojo, es un rosado, no es un comunista, terrorista, pero es un caviarón? O sea, lo que me conviene decir es todos estos caviares son lo mismo, ¿no? El padre Lancier decía, hasta una fotocopiadora puede distinguir entre tonos de grises. Y eso es un pensamiento maravilloso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es quién está hablando, quién es la autoridad cognitiva que se está pronunciando, si la reconocemos como autoridad cognitiva, cuáles son sus intenciones, etcétera. Esa es la posición crítica que uno tiene que tener. Y luego la información también hay que medirla, ¿no? Porque, bueno, la autoridad puede estar bien, como en el caso de Marta Hildebrand, pero en el momento que se estuvo usando y cómo se estuvo usando estuvo mal, ¿no? Eso es lo que yo creo, por lo menos. Entonces, ahí hay que medir esas cosas. Es lo que yo le diría. Bueno, es un poco tarde. Sí, muchas gracias, Sandro. En realidad ha sido bastante... Ha sido un placer y les agradezco a ustedes que hayan tenido paciencia de escucharme y de aguantarme. Y disculpa si es que no he podido resolver bien las cuestiones, si algo se ha quedado y si algo no ha quedado claro. Pero siempre pueden contactarse conmigo y haré lo que pueda. Muchas gracias, Sandro. ¿Hay más preguntas? Creo que no. Creo que no. Entonces, damos por terminado esta sesión. Recuerden, las jornadas continúan la siguiente semana a las 6 de la tarde, 6 p.m., hora peruana. Viene Diego Arana, que es estudiante del posgrado de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, a hablarnos acerca de herramientas formales y su aplicación en filosofía. Entonces, cordialmente invitadas todos ustedes. Sí, ¿Okay? y bueno. Gracias, Marlon. Esa es la única charla que es a las 6 de la tarde. Las otras dos siguientes son siempre al mediodía. Gracias por venir. Y gracias, Sandro. Muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias.